Vamos a dar paso al siguiente speaker. En este caso es Ramiro y nos va a hablar de FinOps. Así que te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Soy Ramiro Álvarez, Senior DevOps Engineer trabajando en Empathy como Staff Platform Engineer, y hoy os voy a hablar de Cloud FinOps y bueno, quería compartir con vosotros algunas experiencias de aplicarlo, ya sea en la compañía, algunos consejos. Así que, bueno, sin mucho más, la agenda para hoy, pues veremos en una primera sección que es los principios, una parte teórica, ¿no? Comentando los principios de todo esto de Cloud FinOps. También veríamos, compartiríamos cómo lo podríamos, algunas experiencias que, que llevamos a cabo en la empresa en la que estoy trabajando, ¿no? Con algunos ejemplos para que os podáis inspirar y tomar ideas. Y luego para finalizar recomendaciones, aprendizaje para que no eh, repitáis los mismos errores que cometimos nosotros, ¿vale? Y bueno, una parte final de resumen con 3, 4 ideas y acabaríamos. Entonces, como la parte teórica, espero no alargarme mucho, no quiero ser aquí muy pesado, pero bueno, creo que es un poco necesario. Lo primero de todo, ¿qué es FinOps? Sobre todo para aquellos que seáis nuevos en esta terminología, pues FinOps básicamente consiste en traer esa contabilidad financiera al cloud. Es decir, balancear entre coste, velocidad y calidad. Al fin y al cabo, FinOps es una práctica cultural. Como fue DevOps hace unos años, pues más o menos lo mismo. Y sería la manera más eficiente de manejar los costes de la nube, sobre todo porque según la metodología FinOps, pues todo el mundo debería ser owner de ese gasto que hace uso de la nube y soportado por un equipo central de, bueno, digamos, ese equipo de best practice que saben mucho más sobre FinOps. Entonces, esto requiere un cambio cultural, ¿no? Entonces, como veis, os comparto aquí un diagrama donde todo el mundo tiene algo que decir, algo que aportar en FinOps, desde finanzas al ejecutivo, a producto, negocio y ingeniería y luego, bueno, DevOps, Platform Engineering, SRE, como queramos llamarlos. Eh, este, esto hace que todo el mundo, aparte de tener un rol, necesita todo el mundo de tener que trabajar juntos. Eso significa que tenemos empatía unos con otros, sobre todo respecto a las metas de cada uno, porque al final los objetivos pueden ser bastante diferentes desde finanzas, donde siempre será vamos a intentar ahorrar, gastar lo menos posible, a ingeniería, que es vamos a ir al máximo performance y tiene un coste, ¿no? Entonces, hay un poco que balancear entre, como dije antes, velocidad, coste y calidad. Entonces, ese equipo central de FinOps, digamos que marca un poco la alineación entre todos para poder tomar decisiones coherentes. Como estamos trabajando varios equipos, varios departamentos, diría, con distintos contextos, diferentes conocimientos, pues una de las primeras cosas que se recomienda realizar es un glosario con un lenguaje común. Al fin y al cabo tenemos que pensar que aún para ingeniería es muy habitual trabajar o hablar de CPUs, memoria, RAM, pues, pero realmente para finanzas no es el uso habitual. Van a decir, no sé qué es una CPU o les va a costar. Igual que para ingeniería nos costaría
bueno, sus términos de OPEX, CAPEX o similares. Entonces, hay que intentar realizar un glosario que para cada empresa será diferente. Sí que hay, pues, bueno, unas best practices, pero cada empresa tendrá que hacérselo diferente y ser consistente, sobre todo en el reporte. Es decir, no un día reportar en CPUs y al día siguiente reportar en memoria, sino intentar ser consistente. También otra recomendación teórica sería, pues bueno, al final siempre hablamos, todo el mundo entiende dinero, creo que en mayor o menor medida, pero una recomendación sería evadirnos de del dinero y usar abstracciones. Por ejemplo, número de árboles que podríamos, que estamos gastando, ¿no? O que podríamos ahorrar. Y eso haría que los equipos igual tuvieran un mayor significado o mayor, uy, me estoy pasando porque estoy gastando 120 árboles este mes. Y luego intentar dividir los costes, no solo coste, sino ahorro-beneficio, eh, basándonos en algo. Es decir, cada empresa, pues algunas empresas querrán reportar por equipo, otras empresas querrán reportar por business unit, otra por vertical. Bueno, al final cada empresa es un mundo y también cambia muchísimo desde una perspectiva de empresa enterprise a una perspectiva de empresa eh, más tipo startup. Entonces, más o menos los principios que fui comentándolo ya, pero un poco por recalcar. Los equipos necesitan colaborar, sin duda. Las decisiones están conducidas por el valor que la nube da al negocio. Es decir, podríamos mm, influenciar en la toma de decisiones basándonos en, uy, esto nos va a costar muchísimo o esto supone un esfuerzo eh, que de otra manera igual no podríamos contabilizar. Eh, a la hora de exponer, visibilizar los costes, pues cada uno ya puede ver un poco los costes y eh, ser owner o tener conocimiento del impacto que puede tener sus acciones en la factura final al final del mes del cloud provider. Eh, Además, los reportes deberían de ser accesibles para todo el mundo, no limitados a cierto grupo de personas dentro de la empresa, sino todo el mundo accesible y así todo el mundo se siente partícipe, ¿no? de su uso. También ese equipo centralizado bueno, un poco para estar un poco en el caso de Empathy, pues ese equipo de FinOps sería Platform Engineering, que bueno, hacemos un trabajo más tipo Platform Engineering o DevOps o SR en otras empresas y bueno, somos los que más conocimiento tenemos en FinOps y en Cloud, en definitiva, todo desde ahí manejamos todas las iniciativas de FinOps. Y además intentar aprovecharse de que el coste del cloud es variable. Pues empecemos a usar máquinas spot o empecemos a utilizar reservas de instancias, intentemos aprovecharnos de lo bueno que nos da el cloud, ¿no? Vale. Entonces, esto, cuando una vez sabemos la teórica y decimos, vale, bien, ¿por dónde empiezo? Bueno, esto es algo cíclico, es un no parar. Siempre empezaríamos, siempre se empieza por la fase de informar, que básicamente es intentar dar visibilidad a todo el mundo, a los desarrolladores, para mostrarles el gasto y el porqué. Esta fase habilita a las personas a ver el impacto que tienen en la factura. Entonces, esa fase siempre va a ser la primera. Tras ella sería optimizar. Una vez que sabemos en qué nos está yendo el dinero, pues decir, uy,
detecto que hay una optimización de un right-sizing aquí. Uy, detecto que esto no lo uso, lo podré quitar. Uy, detecto que no estoy usando una reserva de instancias. Entonces, esa fase es, digamos que la fase más de provecho de todas las tres. Y luego la operativa. Es decir, intentar que los reports sean automáticos, que todo el mundo pueda acceder fácilmente al report, que el report no sea, espera, te tiro este script y ahora puedes acceder, te lo paso, te lo comparto. Intentar ser un poco más eficiente en ese sentido y que la operativa sea, bueno, pues que la experiencia de entrar a un report sea plena. Entonces, siguiente. La experiencia. Vale. En en esta parte de la presentación quería un poco dedicar, poneros en situación de por qué hicimos todo esto, qué es lo que la motivación y qué es lo que intentábamos conseguir y comentaros algunos highlights de las cosas que de esas iniciativas de FinOps que más impacto tuvimos, ya sea eh, ahí, ya veremos ahora cómo pudimos tener esa visibilidad de los costes, especialmente dentro de Kubernetes, donde al final tenemos workloads, tenemos PVCs y tenemos un montón de recursos flotando dentro del clúster de Kubernetes y donde pues los principales cloud providers no nos dan información respecto a ello. Y algunas ideas también de utilizar otras alternativas open source dentro de la CNCF, como puede ser Queda, o incluso, bueno, ir un poco, pensar más allá y abrazar Kubernetes para stateful sets o demás. Y bueno, y al final os comentaré un poco cuánto ahorramos. Vamos allá. Al final empezamos, como sabéis todos, el billing de los principales cloud providers es súper transparente. Es tan transparente que es complejo de entender, sobre todo para alguien sin conocimientos técnicos, una persona, digamos, de finanzas, pues va a haber va a haber recursos del cloud, pero no va a ser identificado. Entonces, el primer objetivo era pues, ayudar a finanzas a poder entender la factura del cloud. El siguiente punto, no teníamos suficiente visibilidad de los costes. Es decir, sabíamos cuánto gastábamos en el clúster de Kubernetes, pero no éramos capaces a decir, uy, este equipo, este workload, este PVC gasta tanto, tanto, tanto. Eso era otro de los objetivos, puesto que nos va a ayudar a saber pues, los principales, dónde se van los esfuerzos y los principales puntos para ahorrar. Y el último punto, FinOps no va de ahorrar, va de hacer dinero, porque si no lo estás gastando, estás haciendo dinero. Entonces, este era el tercer objetivo. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Pues bueno, en la siguiente transparencia ya os diré cómo pudimos hacer esa visibilidad de los costes, pero bueno, el plan era bastante, digamos que en esa fase en la segunda fase que comenté antes, en la fase de optimización, el plan era bastante directo, muy simple. Hacíamos un right sizing de los workloads, especialmente de todo Kubernetes, y intentar ajustarnos un poco a lo que vamos gastando. Al fin y al cabo, cuando vamos a un restaurante solos, no pedimos para 100 personas, sino que pedimos para uno solo. Entonces, lo mismo en Kubernetes, intentar no pedir lo que necesitas, no. Si estás haciendo uso de 100 milicores, no hacer una request de 100 CPUs. Luego, otro de los grandes problemas, bueno, o de los grandes olvidados es esas features que se van quedando ahí porque proyectos abandonados o lo que sea, que sí que en el mundo enterprise se lleva un poco más a rajatabla, pero en startups al final se itera súper rápido y bueno, pues hay veces que te olvidas.
Entonces, ese sería un win-win, súper rápido, súper sencillo, borrar y listo. Y después, ser cost efficient, que bueno, al final, a día de hoy, bueno, la sostenibilidad es súper importante y no solo consiste en ser sostenible, en utilizar más los eh, transportes públicos, sino que al final Kubernetes se despliegan en servidores y esos servidores eh, al fin y al cabo tienen una huella de carbono. Entonces, si somos más eficientes, pues también estamos un poco cuidando del planeta. Entonces, ¿cómo sería esto posible? Para todos aquellos que vengáis del Enterprise, os va a sonar como, anda, no habéis caído en esto. Pues bueno, en las startups normalmente se itera súper rápido. Lo importante es iterar y llegar antes. Y pues al final esos términos de accountability, de tagueo, de una alocación de una caja location strategy no es tan importante. Entonces, en Cloud FinOps es súper importante, sobre todo porque si no está etiquetado, no vamos a saber de dónde es. Es decir, ¿queremos reportar sobre equipo? Bueno, pues tendremos que tener una tag obligatoria, una label obligatoria que sea equipo. Y luego una serie de tags recomendadas. Sobre todo, un punto muy importante de todo esto. Obviamente esto, cada empresa es un mundo. Os estoy compartiendo un poco las que al final, después de una semana de pensar y discutir, fueron la clave. Pero lo que tenemos que pensar que es súper importante es mantener esa tag higiene, porque al final si un equipo pone entorno prod, otro entorno producción, otro lo pone en minúscula, otro lo pone en mayúscula, tenemos que ser bastante duros en ese aspecto. Y bueno, podemos utilizar OPA o Kyberno, por ejemplo, para, oye, estamos viendo que está para ver si cumplimos esa tag, ¿no? Y evitar que se propague en el clúster de Kubernetes. También en los recursos de la nube se puede usar Terraform y también OPA con Atlantis. Pero bueno, una vez que sabemos la tag allocation strategy, vamos a ya lo importante. Hago un ejemplillo sobre cómo fuimos capaces, lo primero de todo, de informar, de dar esa visibilidad a los desarrolladores, a toda la empresa de ese gasto, ¿no? Para ello, desplegamos en cada clúster, nosotros, bueno, estamos multicloud, pero bueno, en este caso el diagrama 4 clusters de Kubernetes y desplegamos KubeCost. KubeCost es una herramienta open source que bueno, nos ayuda a tener esa visibilidad sobre Kubernetes, sobre esos workloads de Kubernetes. Tiene un Helm chart y la verdad que es súper fácil. Lo desplegas y de manera automática ya te sabrían los costes. Además, tienen recomendaciones de hacer un right sizing, de poner bien tu cluster de Kubernetes, poner igual más nodos, menos nodos, más grandes, menos grandes. Y también una recomendación de, uy, estos workloads están aquí olvidados o tienen poco uso, lo cual es súper importante ya que te conduce mucho, ¿no? A dónde puede estar el saving. En nuestro caso, KubeCost no nos marcaba, nos hacía falta más cosas, pero al final también tienes recursos cloud, como colas y demás. Entonces, lo que hacemos es utilizar la API de KubeCost para sacar el reporte en CSV diario y de esa manera podemos enriquecer luego los datos metidos en una base de datos y mostrarlo accesible para toda la empresa dentro de un Grafana, el mismo donde monitorizamos los clústeres de Kubernetes y los workloads. Pues en ese mismo monitorizamos también FinOps.
Esto, bueno, quizás a día de hoy, tras unos, unos meses usándolo, bueno, quizás Grafana en algún punto es limitante, pero bueno, como primera opción, esta iteración está bastante bien. Entonces, una vez que conseguimos informar y ver los costes, como os podréis imaginar, hay muchas opciones en una empresa de realizar ahorros. Pero bueno, voy a centrarme solo en 5 puntos. Lo primero de ello, los recursos cloud, que muchas veces es súper fácil de escalar, desescalar, pero nos olvidamos de ello. Eh, Otro punto también, como dije antes, esos recursos abandonados o que no están usándose, mm, son súper importantes borrarlos, eliminarlos, no necesitas. Luego también en Kubernetes, sobre todo, hacer un right sizing de los containers. En muchísimas, al final cuando estás desarrollando rápido, pues no te preocupas de ajustar si el workload tiene 1,5 CPUs y usa 1,5 CPUs, igual usa 100 milicores y le estás dando 1,4 de más. Entonces, digamos que hacer un saneamiento de un right sizing de esos contenedores viene súper bien en la estrategia FinOps. Y luego, como dije al principio, algunas veces en las empresas, pues bueno, digamos que porque estaba ahí o porque alguien lo usa, pues tendemos hacia usarlo. Por ejemplo, en nuestro caso estábamos utilizando un Redis manejado por el cloud, pero no nos estábamos preguntando, ¿y si lo manejáramos en Kubernetes? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué ¿Tenemos experiencia en manejarlo? Sí, bien, ok. ¿Podríamos manejarlo? Sí. Mm, ¿Nos interesa manejarlo a nivel de costes? Veremos luego. Y como bien dije, pues utilizar algunas herramientas open source que nos vayan un poco más allá. Por ejemplo, el utilizar Keda nos permitió utilizar métricas externas de monitorización para escalar, desescalar, no solo la CPU y memoria, que es la típica del HPA de Kubernetes, sino un paso más allá, una vuelta de tuerca, para poder desescalar, por ejemplo, un sistema de ingesta en función de si hay o no hay eh, catálogos para indexar. Entonces, voy un poco más al detalle. Por ejemplo, lo que comentaba de resizear entornos cloud. Al final, como veis, es un botón, es súper fácil poner en vez de 3, 16, pero también tiene unos costes. Entonces hay que ser un poco consecuente y tener bastante cuidado, especialmente sobre todo en esas épocas del año como Black Friday o rebajas o cuando haya mayor carga de tráfico, que normalmente escalamos, pero hay también que desescalar. Entonces esto es un ahorro importante. Siguiente. Realmente los recursos no utilizados se pueden borrar apretando un botón, no hay mucho más. Pero bueno, eh, ya sé que es un poco más complejo que eso, que igual hay que, pues si tenéis en GitOps, tenéis que hacer el PR, borrar los recursos, bueno, ser un poco más, no dar al delete, pero bueno, digamos que no es una migración, no requiere una planificación excesiva y la verdad que da muchísimo beneficio para el poco esfuerzo, ¿no? Siguiente. Como comentaba antes, KubeCost te dan las recomendaciones. Por ejemplo, en este caso, unas recomendaciones de resizear nuestros containers, ¿no? En este caso, un Prometheus que está en el cluster one, que le pedí una RAM de 4 GB requested, pero me dice, uy, mira, por ejemplo, la RAM necesitas más, necesitas 4,5 más o menos, bien. Pero la CPU, la requested eran 2 CPUs. Sin embargo, KubeCore me recomienda, oye, ponle 600 milis. Y con ello
ahorraríamos $5 al mes. Este es un ejemplo, pero os podéis imaginar que todo esto en un clúster de Kubernetes donde tendréis monitorización, logging, otros 20 equipos, etcétera, etcétera, pues se vuelve una herramienta súper útil. Sobre todo, se puede utilizar basándoos un poco en el setup que querríais. Es decir, si estamos hablando de un setup que viene siendo productivo o un setup donde es desarrollo. Al final, esos umbrales, ¿no?, de margen, pues no es lo mismo. Pues esas recomendaciones ya te ayudan en el class, en kubectl. Y esto, además de kubectl, nos deberíamos de ayudar también de la monitorización, porque bueno, hay algunos batches o similares donde podría haber picos de consumo y bueno, pues al final la media no siempre sale. En el siguiente punto que os comenté sobre pasar de Redis manejado por el cloud a Redis en Kubernetes, a, bueno, pues confiar en despliegue un stateful set y todo lo que conlleva, ¿vale? Mantener PVCs y demás. Bien, como vemos, perdón, en el entorno manejado, en este caso de AWS, sí que nos da muchísimas posibilidades. Pero si os fijáis, siempre es 2 CPUs, 4 CPUs, 8, 16, así. Y siempre son costes, muchísimos costes. ¿Qué pasa? Si te viene bien o no tienes experiencia, pues perfecto. Das a un botón y ahí está. No pasa nada. Pero, ¿qué pasa si realmente no estás utilizando mucha CPU, por ejemplo, en este caso, no estás utilizando mucha memoria? Pues realmente estás overprovisionando ese Redis del cloud. Entonces, este paso a Kubernetes, que realmente lo hicimos súper sencillo, hay Helm charts públicos de la comunidad con Redis, no lleva mucho. Pues un poco para que os hagáis una idea del ahorro de costes, pues viene a ser unos $11.000 de ahorro al año. Es bastante para, bueno, pues ahí ya empiezas un poco lo que comentaba al principio de influenciar en esa toma de decisiones, también teniendo un poco ese peso de FinOps, ¿no? Ese peso de balancear coste, velocidad. Pues bueno, quizás tienes algunos trade-offs en cuanto a manejar PDCs y demás dentro del clúster de Kubernetes, pero bueno, son $11.000 al año, es bastante. Vale, y después queda, os voy a explicar. Queda, esto viene a ser un snippet de un autoscaling habitual, es decir, de un autoscaling donde queramos hacer un autoescalar cuando la CPU supera el 60%. Vale, fácil, lo trae Kubernetes nativo, no hay mucho. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos escalar en función de métricas externas? Pues no podríamos. Entonces ahí queda, nos viene fenomenal. Entonces, viendo la fase informativa, viendo los reportes, detectamos que, oye, teníamos workloads que funcionaban un poco 24/7, pero que a la vez podría ser, oye, si hay indexación, indexa. Si no hay indexación, no hace falta que estés levantado. Entonces, para ello, utilizamos Queda con una métrica de, en este caso, Prometheus, pero bueno, tienen Datadog, hay muchísimas, vamos, hay un mogollón, es increíble. La verdad que genial. Muchísimos providers y pues te hace más o menos el trabajo que estaba haciendo un HPA básico, pero más allá. Entonces, esto, ¿qué te permite? Pues pasar de, imaginaros un deployment 24/7 de levantado, a decir, oye, en vez de 24 horas, igual estoy 1 hora, al fin y al cabo, levantado. Subo, bajo, subo, bajo.
te permite muchísima más elasticidad y muchísimo más, bueno, pues alocación basándote en tus necesidades, ¿no? Tengo una métrica y la utilizo. Sí que quizás para personas que están empezando con Kubernetes les puede facilitar bastante la vida igual utilizar Queda en vez del HPA habitual. Pero vamos, se instala súper fácil y totalmente recomendable, sin duda. Y bueno, para que veáis un poco el porqué además de ser eh, el no tener ese workload corriendo 24/7, viene en parte porque, bueno, no es un workload simple, es un workload con 4 gigas de RAM y casi 3 CPUs. Entonces, eso al fin y al cabo, a lo largo del día, es muchísimo ahorro, muchísimas, bueno, pues muchos recursos que estamos ahorrando, vaya. Entonces, para ir un poco concluyendo esta fase de contaros, compartir la experiencia de contar con una estrategia FinOps en la empresa, que ojalá vosotros podáis hacerlo, pues os comparto un poco todas las iniciativas que estuvimos haciendo y los ahorros y el impacto. Como veis, fueron casi $120.000, lo cual es fantástico. Y bueno, esto pues estuvimos un par de meses trabajando en ello. Esto hubiera sido, diría, muy, muy complicado, muy complejo, sin tener la visibilidad que nos da KubeCode, la visibilidad de los dashboards de Grafana, donde ahí podemos decir, uy, aquí hay mucho ahorro, aquí hay mucha oportunidad, aquí podemos, esto está sin usar, esto aquí nos estamos pasando, podríamos hacer un right sizing. Porque el tener la visibilidad de los costes es lo que te va a hacer generar oportunidades de ahorro, ¿vale? Y bueno, ya para concluir, quería un poco compartir con vosotros todos los aprendizajes que tuve en todo esto. Y bueno, luego veremos si hay algunas preguntas al final. Y si no, me podéis contactar en LinkedIn o en Twitter. Lo primero de todo, este libro de Cloud FinOps os lo recomiendo totalmente a todos los que queráis empezar, intentar hacer una estrategia de FinOps en vuestra empresa, no sabéis por dónde empezar, os lo recomiendo totalmente. Es muy buen recurso y la verdad que yo alguna vez lo sigo abriendo a pesar de que ya llevamos ya está aplicada la estrategia y ya llevamos tiempo en ello, pero totalmente recomendable. Y después, algunas preguntas, sobre todo, que creo que ayudaría y que al menos creo que os harían resonar cuando estéis empezando en ese life cycle, ¿no? En ese ciclo de informar, optimizar, operar. Hay que hacerse preguntas o necesitaríamos hacernos preguntas para ver qué es lo que necesitamos. Eh, lo primero de todo, ¿qué equipos van a conducir esto de los costes? Pues sí, al menos para poder ir a saber a quién se debe preguntar, ¿no? Luego, ¿tenemos un presupuesto por equipo? Si no lo tenemos, pues bueno, va a ser un poco complicado decir gasta mucho, gasta poco. Luego, en entornos enterprise sí que está todo habitualmente muy bien tagueado, pero en startups es muy recomendable que os hagáis la pregunta, vale, ¿dónde estamos en la Taja Location Strategy? ¿Acaso tenemos algo tagueado? O tenemos algo tagueado eh, correctamente con lo que puedo hacer reportes? Otra de las preguntas, que sobre todo esta viene por el tema operativo y de automatización, es ¿cómo está esto actualizado? ¿Cómo de manera autónoma, cómo puedo generar esos reportes automáticamente? Hay que tiene que tener una respuesta.
Y luego, algo que no comenté, que fue un poco la reserva de instancias y, bueno, el aprovecharse de la variable de coste de la nube, que sería, ¿estamos usando reserva de instancias? Si las usamos, ¿qué estamos usando? ¿Estamos cubriéndolas? ¿Tenemos un 90%? ¿Tenemos un 100%? Eso sería importante para empezar un poco a, sobre todo, a detectar en qué fase estamos de ese life cycle. Y luego, respecto a la Task Allocation Strategy, que en nuestro caso en Empathy, bueno, somos una startup que fue aumentando poco a poco. No teníamos una Task Allocation Strategy y fue un poco, nos costó, ¿no? Entonces, lo primero de todo sería comunicar el plan. Al final, pensar en el diagrama que compartí al principio, que está todo el mundo que está involucrado, entonces hay que ser, hay que tener mucha empatía con la gente, comunicando el plan y haciéndoles partícipes y bueno, que al final es un plan de toda la compañía, no es que sean dos equipos, así que está todo el mundo involucrado. Después, la taja location, a poder ser, no os volváis locos, mantenerlo simple y va a ser mucho más sencillo, porque si no, se van a meter muchos tags y va a ser muy complejo el añadir, bueno, va a haber mucha fricción. Entonces, mantenerlo simple, lo que se necesite para el reporte y ya está. Y luego, no canséis de hacer preguntas. Al final, preguntas como ¿puedo tirar no producción? Es un gran ahorro, ¿no? Luego, ¿sobre qué tengo que reportar? Eh, una business unit, un equipo, un departamento, una vertical. Y en función de ello ya ir trabajando sobre esa Task Allocation Strategy. Y como resumen de toda esta charla, que espero que haya sido inspiradora para algunas personas que estéis intentando empezar en todo esto de Cloud FinOps o que hayáis escuchado de KubeCode y no lo sepáis o demás, pues bueno, como resumen, tener una estrategia FinOps en la empresa, en la organización, es bastante, no, nos ayudaría bastante a influenciar en la toma de decisiones basándonos en esa visibilidad de los costes y tomando acciones coherentes y que se ve el efecto básicamente en los reportes. Entonces, creo que con todo esto ya terminaría la charla. Y bueno, si tenéis alguna duda, no os preocupar, podéis contactarme por LinkedIn, Twitter, sin ningún tipo de problema. Y bueno, cualquier duda es bienvenida. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir y nada más. Vaya, estaba muteado, disculpen. Gracias, Ramiro, gracias por tu charla. Ha sido fantástico, y creo que a todo el mundo y a todas las empresas, ¿no? El tema FinOps, el tema dinero, pues les gusta bastante, sobre todo en tiempos de crisis o tiempos de incertidumbre como los que son o los que están pasando ahora. Voy a revisar el chat. Creo que no hay ninguna pregunta sobre esta charla. Si hay alguien que tenga alguna duda, pues por favor, escribir. No tengáis miedo, no tengáis vergüenza. Las preguntas siempre son bienvenidas y seguro que Ramiro estaría encantado de responderlas ahora o igualmente más tarde. También se ha conectado Totalmente. Jonah. Luego le voy a hacer un handover. Y bueno, Ramiro, por mi parte, yo he hecho un tema de cost savings en alguna empresa, así que me gustaría preguntarte algo. Desde Empathy, ¿habéis detectado si hay grados de madurez a la hora de detectar ahorro de costes? Porque cuando yo empecé a trabajar en una empresa, me di cuenta de que sin tener idea de negocio,
nos era muy difícil sobrepasar ciertos ahorros o nos era muy difícil conseguir lo que realmente el negocio quería ahorrar, Ujú. porque no teníamos el negocio, entonces no sabíamos si reducir por aquí o atacar por allá. ¿Esto lo habéis visto vosotros en alguno de los clientes? Eh, vale, bueno, la Empathy es una empresa de producto, entonces el shading era más bien en nuestra organización, en nuestras propias carnes. Entonces, digamos que en ese punto sí que yo creo que sí que, al menos en nuestro caso, ayudó muchísimo que, pues bueno, tenemos muchísimo contexto del producto, entonces sabes más o menos dónde puedes bajar, ¿no? Pero bueno, eh, por ejemplo, sí que en algunos de nuestros clientes que es un poco más, digamos que enterprise, que tienen la solución self-hosted, pues en ese aspecto sí que eh, al desplegar KubeCost, bueno, le recomendamos, hablando con el equipo de sus equipos, pues les recomendamos hacer la estrategia y sí que a ellos les cuesta un poco más y tienen que bajar más al equipo y preguntar al equipo. Pero nosotros un poco lo que intentamos hacer fue ese equipo centralizado de FinOps y luego hay como un FinOps Champion en cada equipo, ¿vale? Entonces ese FinOps Champion digamos que comparte la cultura y discute un poco con el resto del equipo que tiene muchísimo más contexto sobre oportunidades. Igual dice, oye, por ejemplo, una de las cosas que estaban comentando ahí del SLO, SLA, pues es súper importante, ¿no? Al final Sí, entender va a el mandar. negocio, la Sí, necesidad, ¿verdad? sí, sí, De sí, qué dices, no, disponibilidad o qué claro, criticalidad tiene ese servicio. claro, si tengo un SLO de latencia de un segundo y estoy dando tiempos de 5 milisegundos, pues igual me estoy pasando, igual es too much, igual es demasiada performance, ¿no? Igual podemos dejarlo en 20 milisegundos. Eh, sí. Y, Bueno, pues está aquí la pregunta también sí, del chat, que ha sido eh, formulada por Miquel. Y bueno, sí, esa pregunta es súper interesante, la verdad. Sí que lo tuvimos en cuenta. Eh, bueno, tampoco necesitábamos tener ahí 2 minutos de downtime al mes, pero sí que, por ejemplo, claro, en personal, que es un poco lo que pregunta, eh, cambia mucho. Yo creo que hay tenemos en Empathy tenemos muchísimo conocimiento de Kubernetes y de stateful set y de mantener stateful sets. Entonces, digamos como que mantener un Redis de una aplicación que no es Tier 1, que no tiene un 99.95, sino que tiene un 99.90, creo, pues no es, digamos que no era un servicio hipercrítico y podíamos un poco relajar, teníamos un SLA relajado en ese aspecto, ¿vale? Además que no nos costó mucho las horas invertidas, porque al final también da problemas el manejado por el cloud, también te da, no deja de, cuando hay mucho tráfico, pues no deja de tener problemas siempre por todos lados. Entonces, digamos que ya llevamos con Redis muchísimos años trabajando y simplemente, vamos, a mí nos llevó una semana hacer el cambio. Los charts ya, al manejarlo todo con Helmchart y con GitOps, el chart ya es público, una documentación de toda la comunidad open source y bueno, no es, eh, vamos, el balance nos compensaba. y finalmente creo que hay, bueno, es una pregunta, parece también una crítica, ¿no? De Francisco Fuente, que al parecer, pues, lo mejor sería ahorrar, ¿no? Pero ¿por qué no diversificar a cloud más económicos, usar estrategias multicloud agnósticas para mover servicios de un cloud a otro, o directamente alejarse de estos clouds más costosos? ¿Habéis trabajado en esto? ¿Habéis comparado precios cuando trabajáis con FinOps? Sí, una de bueno, a pesar de que tenemos varios clouds, digamos que
en el cloud más importante pues nos hacen precios especiales por la tal cantidad de tráfico. Entonces, digamos que hay, bueno, al final luego no es tan sencillo, aunque pueda parecer, pero la comparativa de precios más allá de los tres grandes, no la hicimos. Vaya, si es un poco por ahí la pregunta. Sí que puede parecer interesante, sobre todo hay alguna alternativa por ahí, sobre todo hay un par de Alemania que son muy interesantes. Pero bueno, obviamente un poco ese agnosticismo va un poco hacia ese movimiento hacia Kubernetes, a tener todo en Kubernetes y al final tienes esa dependencia del clúster de Kubernetes y ya sea que lo despliegues en el clúster en la nube que sea o incluso en tu Raspberry en el trastero de la oficina, vas a poder desplegar tus workloads. Entonces, obviamente sí que ahí es 100% importante todo el tema del agnosticismo. Perfecto, pues muchas gracias, Ramiro. Muy Nos bien. quedan 4 minutos. Creo que ya no hay ninguna pregunta más. Bueno, han preguntado por ahí tu LinkedIn. Si Sí, quieres dejarlo. Hay una pregunta más. A ver. De Francisco Fuente. Sí, esta es la que acaba de contestar Ramiro. Sobre cloud agnósticos. Claro, vale. Yo creo que también cada vez, no sé si es algo que yo estoy notando, pero hay más cloud reputation, hay empresas que están también poniendo otra vez en el punto de foco mover ciertos workloads a on-premise o cloud privadas. ¿Todo esto también lo habéis notado vosotros, Ramiro? ¿Lo habéis investigado? Sí, porque por ejemplo, muchos de algunos clientes enterprise, pues sí que están bueno, son tan enterprise, pues que sí tienen esa capacidad de poder pagar y poder obtener su CPD incluso, ¿no? Nosotros como startup, pues no necesitamos un poco más ese ir rápido y iterar rápido, pero bueno, sí que cada vez más hay nubes así un poco más privadas fuera de los cloud providers públicos que son bastante interesantes. Pues, si no más preguntas, agradecer de nuevo a Ramiro y muchas gracias por esta charla tan interesante sobre FinOps. Muchísimas gracias a todos. Que tengas un Hablamos. buen día. Chao. Chao, muchas gracias.